Bueno, último mensaje del libro de Hechos. Ya ni me acuerdo cuándo empezamos, creo que empezamos al comienzo del año pasado, al principio de la cuarentena, en algún momento empezamos, y estuvimos bastante tiempo viendo el libro de Hechos, y hoy nos toca los últimos versículos, la mitad del capítulo 28. Así que como es el último miércoles, vamos a tratar de ir rápido con un mini repaso. Si se va haciendo lento, yo acá ya me estoy tomando el tiempo, voy a saltar un par de partes para ir directo al versículo de hoy. Van a haber dos preguntas, así que preparen el dedo para apretar en el celular. Bien, a ver cuánto recordamos de lo que estuvimos viendo este año. Bien, como vamos a ver el final, voy a hacer una pregunta del principio. Una trivia del principio del libro de Hechos. Cerradas las Biblias, a ver, no todos estuvimos desde el comienzo. Cerradas las Biblias, va a aparecer una votación. Y la idea es responder con qué empieza el libro de Hechos. Opción A, con la conversión de Pablo. B, con Pentecostés. C, con la ascensión del Señor Jesús. ¿Con qué empieza? No hay regalo, así que voten a conciencia. Bueno, hay una respuesta que se está posicionando. Están compitiendo dos, una está en la delantera, yo estoy viendo acá en vivo los resultados. Ya creo que estamos todos. Ya estamos al 100%. Mostrar los resultados, Ale. Bueno, en primer lugar salió la respuesta C. En segundo y en tercero salió la B, la A y la B. Bueno, la mayoría respondió correctamente. El libro de Hechos empieza con la ascensión de Jesús. Bien, lo vimos al comienzo de todo. Inclusive, vamos a repasar un poquito el comienzo, que nos da el panorama de todo lo que vimos en el año. El libro de los Hechos, si hablamos en términos de películas o de libros, es una secuela del Evangelio de Lucas. Si el Evangelio de Lucas cuenta acerca de la vida del Señor Jesús, dedicado a Teófilo, Hechos muestra qué pasó desde la ascensión en adelante del Señor Jesucristo. Y hay unos versículos que nos marcan el panorama de todo Hechos. ¿Para qué fue escrito Hechos? O por lo menos yo para qué entiendo que fue escrito Hechos. El Evangelio de Lucas termina con un versículo como el que tenemos acá en pantalla, diciendo el Señor a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ya el Señor estaba prometiendo que iba a venir la promesa de mi Padre sobre vosotros, es decir, el Espíritu Santo, en la ciudad de Jerusalén. Así que le dijo a todos los apóstoles, a los discípulos, que esperen en Jerusalén hasta que viniera esa promesa de lo alto y serían investidos de poder. Esto está en el último capítulo de Lucas. ¿Qué termina pasando en Hechos capítulo 1? El Señor le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo mismo, ¿no? La promesa de mi Padre: haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, y ahí retoma Lucas en el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, el Señor, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que el libro de Hechos retoma el final de Lucas con la ascensión del Señor Jesucristo. Y así fue que en Pentecostés, lo segundo que pasa, la conversión de Saulo fue después, por el capítulo 9, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de la crucifixión del Señor, estaban todos unánimos juntos en Jerusalén, tal como le había dicho el Señor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así empezamos el libro de Hechos hace varios miércoles atrás, y de alguna manera lo que va a hacer Lucas es mostrarnos el progreso de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Nos va a ir mostrando Lucas, cuando leamos, cómo se va desparramando o expandiendo el Evangelio por Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No necesariamente en orden, pero sí vemos que en términos generales se va cumpliendo este patrón. Primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, hay un despistado en Jerusalén donde estaban esperando los apóstoles, donde
asciende el Señor, le hicieron muchos los grandes milagros del Señor. Judea es como la provincia donde estaba Jerusalén, Samaria la provincia que estaba al lado de Judea, y hasta lo último de la tierra, bueno, hasta donde estamos nosotros acá, en ese momento, lo último de la tierra eh, era quizás el Imperio Romano. ¿Por qué digo que se fueron haciendo todas en paralelo? Recordemos que Pentecostés fue el momento en que desciende el Espíritu Santo, y ¿quiénes habían en Jerusalén por causa de la fiesta? Bueno, ¿quiénes estaban ahí? Gente de todo el Imperio Romano. Todos estos lugares se mencionan allí en Hechos 2, y había judíos de todos esos lugares que escucharon el Evangelio y después volvieron a sus casas y empezaron a predicar. No se nos menciona mucho de esto, pero ya había cristianos, judíos, predicando en todo el imperio, ya desde el comienzo del capítulo 2. Bien, pero sí observamos que la onda expansiva del Evangelio, que es lo que vimos a lo largo de todo este año, o la cuarentena, desde que empezamos con Hechos, el Evangelio va primero por Jerusalén, después por Judea y Samaria, y después hasta el último de la tierra. Y acá voy a tirar unos títulos para que tengamos unos flash mentales para refrescar la memoria. Empezamos con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Después Pedro va a predicar varias veces en Pentecostés, en el pórtico de Salomón, predicando el Evangelio, principalmente a judíos. Vayamos recordando. También vimos cómo vivían los primeros cristianos, recordando, por ejemplo, ese pasaje que compartían la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Las primeras persecuciones, ¿sí? Ponían presos los judíos a Pedro, a Juan, a los apóstoles, iban poniendo los presos porque no les gustaba nada la predicación del Evangelio. Luego se elige a los 7 diáconos, la iglesia empieza a crecer tanto que ya empieza a haber problemas de gestión, para ponerlo de una manera. Entonces se empiezan a elegir estos 7 diáconos que eran hombres llenos de fe para servir a las mesas, para administrar. Y después tenemos a Esteban como el primer mártir. Y estoy sacando un montón de títulos que vimos. Es un mini resumen para ir recordando. Esteban, el primer mártir. ¿Qué es el primer mártir? El primer cristiano que muere justamente por ser cristiano, ¿no? El primer seguidor de Cristo que muere justamente por ser seguidor de Cristo. ¿Y qué pasa cuando muere Esteban? En Hechos 8.1 leemos este versículo. En aquel día hubo una gran persecución, aquel día es cuando muere Esteban, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Empezamos en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Me seguís testigo? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última tierra. Bueno, este versículo de alguna manera va marcando la segunda onda expansiva del Evangelio. Ya no se predicaba fuertemente solo en Jerusalén, sino también en Judea y en Samaria. Y seguimos estudiando Hechos. Vimos que Felipe, luego de este versículo, empieza Felipe, uno de los 7 diáconos, empieza a predicar en Samaria. Después este predique es el que le predica al etíope en un camino entre Jerusalén yendo hacia Gaza, o sea, lo que era Judea. Así que ya se predica en Judea, en Samaria. Saulo se convierte. Eso también nos lo relata el libro de Hechos, Camino a Damasco. Después tenemos el hecho de Pedro y Cornelio. Cornelio vivía en Cesarea, una ciudad que ahora no recuerdo si era Samaria o Judea, pero era como la capital de esa zona para el Imperio Romano. Y Cornelio era una persona gentil. Hasta ahora se venía predicando fuertemente a los judíos. Ahí entiende Pedro que también el Evangelio era para los gentiles, ¿no? Vuelve a Jerusalén, cuenta que Cornelio y toda su familia se convirtió, y empiezan a tener la iglesia que el Evangelio no era solo para los judíos. Luego, los esparcidos, estos que fueron esparcidos a Judea y a Samaria, cuando muere Esteban, llegan a Antioquía de alguna manera, y llevan el mensaje a Antioquía, y se arma una iglesia allí. En Antioquía ya estaba más arriba de Galilea, inclusive. Así que estamos casi ya en el borde de saltar de Judea a Samaria hasta el último de la tierra. Un pasaje que podríamos saltar para pasar al siguiente paso en esta onda expansiva es este de Hechos 13.4, donde en Antioquía, en un momento, el Espíritu Santo, elige a 2 personas, a Bernabé y a Pablo, para
salir a lo que llamamos nosotros ahora la obra misionera. Dice, ellos también, o sea, Bernabé y Pablo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. Ya esto no es ni Judea ni Samaria, sino que ya estamos en el medio del mar Mediterráneo. Y Seleucida a Chipre y empezaron su primer viaje misionero, así que es la tercera onda expansiva hasta lo último de la tierra. Y acá entran los viajes misioneros que solemos conocer como los viajes misioneros de Pablo. El primer viaje, Bernabé y Saulo salen, estos dos que Pablo y Saulo es la misma persona, antes llamaba Saulo y después cambia a Pablo, el libro de Hechos. Así que el primer viaje sale Bernabé y Saulo por un recorrido bastante chico comparado con los siguientes viajes. Luego vuelan a Antioquía y hacen lo que se llama el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, porque había judíos que decían que había que circuncidar a los nuevos creyentes para ser cristianos. Entonces arma ahí un debate en la iglesia con los apóstoles y los referentes de allá de Jerusalén y acuerdan, entienden de parte del Señor y todos tenían que sentir que no era necesario realmente cumplir con los ritos judíos para ser cristiano. Otro hito dentro de la iglesia. Luego empieza el segundo viaje, Pablo y Silas, ¿sí? Porque Bernabé y Saulo no se pusieron de acuerdo qué hacer con Marcos, así que Bernabé y Marcos van hacia Chipre, pero Pablo y Silas emprenden otro viaje misionero, el segundo viaje. Y acá está repetido, si me estoy dando cuenta, así que vamos a saltar al tercer viaje, que es el viaje que hace Pablo y el equipo. Bien, va a estar Timoteo, Lucas acompañándolo y otras personas en el tercer viaje. Luego del tercer viaje va directo a Jerusalén, que esta es la historia más reciente que estuvimos viendo en los últimos miércoles, que va a estar Pablo viajando a Jerusalén, aunque todos le decían, mirá que te van a atrapar en Jerusalén, te van a arrestar, porque te están esperando, básicamente. Y ahí va a sufrir Pablo un montón de juicios, lo llevan para un lado, para el otro, va a estar con Félix, con Festo, con Agripa, defendiendo su causa en frente del Sanedrín, etcétera, etcétera. Y lo último que estuvimos escuchando es cuando Pablo apela a César, para que no lo maten los judíos, apela a César, entonces va a tener que tomar un par de barcos camino a Roma para poder apelar a César y seguir el juicio en ese lugar. Bien, así que estuvimos viendo el libro de Hechos. Si bien, ahora después vamos a volver hacia el final, si bien fue la onda expansiva, se fue predicando a la vez en todos lados en paralelo, pero se observa que primero, en términos generales, se hizo en Jerusalén, después se fue en Samaria y después hasta lo último en la tierra. Lo que nos toca hoy ver es qué pasó después del naufragio que vimos la semana pasada. A ver cómo andamos de tiempo, tenemos 13 minutos, entonces vamos a saltar el video. Voy a ir directo al mapa. Los viajes, para tener una idea de dónde nos estamos moviendo. Si todo esto, acá está Italia, esto es Grecia, esto es lo que actualmente es Turquía, y acá abajo está Jerusalén. En el primer viaje, recuerden que salieron de Antioquía, hicieron este pedacito nada más. ¿No? Es un pedazo largo, en kilómetros es grande, y más los tiempos que se manejaban en la época, yendo, no había avión, ¿no? Había que ir en barco y en los medios terrestres disponibles en ese momento, hacen este trayecto. En el segundo viaje, ya misionero, vuelven a retomar Pablo y Silas estas iglesias, estos hermanos, de Iconio, Listra, Derbe, Antioquía y Pisidia, y después Pablo y el equipo quieren ir por acá arriba, por Bitinia, y ocurre la visión de ese varón macedonio, que Dios le dice a Pablo y compañero, quiero que crucen hacia Macedonia, es decir, que crucen este mar, el mar Egeo, y pasen a Macedonia y prediquen en Filipos, ahí donde estuvieron encarcelados, y un montón de otros lugares acá como Corintio, Atenas, Berea, y cada uno de esos lugares vivimos historias durante todo el libro de Hechos. Ese fue el segundo viaje. El tercer viaje es parecido en los lugares que visita con respecto al segundo,
pero lo que cambia es que vuelve ya a Jerusalén, y ahí es donde está preso, donde lo apresan con algunos falsos cargos como, desde el punto de vista de los judíos, meter gente no judía en el templo, y desde el punto de vista del gobernador romano, causar disturbios en Jerusalén. Entonces, acá ocurrieron todas las defensas de Pablo, vimos todo el viaje en los últimos miércoles, y terminamos en Malta con un barco destruido, un montón de soldados y presos invernando en esta islita. Lo que vamos a ver ahora es el viaje desde Malta a Roma y qué pasó en Roma. ¿Bien? Entonces ahora sí, vamos a los versículos que nos tocan en este miércoles. Hechos capítulo 28, verso 11, van a tener todo acá en la pantalla, pero si lo quieren leer, bien harían también. Hechos capítulo 8, versículo 11, pasados 3 meses de estar en Malta, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, ¿sí? Hasta acá un alto. ¿Qué pasó? Pasaron 3 meses de que naufragaron y encallaron el barco ahí en Malta. Cuando terminó la invernada, había un barco alejandrino que iba a salir desde Malta, yendo para el norte. Entonces se suben a ese barco los soldados y los presos, paran primero en Siracusa, esto es Sicilia, y luego van a parar en Regio, que ya es la punta de Italia, ya están muy cerca de Roma. ¿Bien? Y después de Regio salen hacia Puteoli que ahora se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, me quería acordar el nombre para contarlo ahora en italiano, pero básicamente está en Nápoles. Y en esa época era el puerto de entrada, o el puerto más importante para llegar a Roma. Bien, era como un centro naval militar comercial, y era el punto de entrada naval para después dirigirse a Roma por la vía terrestre. Entonces era un puerto importantísimo, y esto es actualmente en Nápoles. Así que bueno, luego de que bajaron con el barco en Puteoli, hicieron vía terrestre, fueron a Roma. Algo interesante es que ya acá en Puteoli hallaron hermanos. Había creyentes en Nápoles. ¿Cómo llegaron creyentes ahí? No tenemos mucha idea, aunque podemos imaginarnos. ¿Qué habrá pasado con las personas que escucharon el discurso de Pedro? ¿Qué habrá pasado con los discípulos que fueron esparcidos con la muerte de Esteban? ¿Qué habrá pasado con todos los creyentes que escucharon el Evangelio a través de la predicación de Pablo, que siguieron predicando? Bien, eso lo vamos a retomar. Así que, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. La hospitalidad de los hermanos, y mucho más en ese tiempo, que no había WhatsApp y uno dice estoy llegando, o se comunicaba con los familiares, sino que uno estaba solo básicamente en el viaje, y bueno, en realidad Pablo estaba acompañado, esto vamos a ver, y cuando uno llega a un lugar a encontrar hermanos, es totalmente reconfortante. Y eso habla de la hospitalidad que siempre caracterizó al cristianismo, y nos tiene que caracterizar a nosotros también. Luego fuimos a Roma, ya con ruta terrestre, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Es decir, Pablo estaba saliendo, recordamos, no estaba de gira de placer, sino que estaba llevado preso, ¿no? Estaba saliendo para llegar a Roma, y los de Roma, como ya sabían que venían, lo fueron a recibir a este primer puntito, que es el foro de Apio, un lugar, y después otro lugar que es las 3 tabernas, y cuando Pablo vio a los hermanos que venían a recibirlo, dio gracias a Dios y cobró aliento para seguir. Verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Entonces, fin del viaje gratis de Pablo a Roma, ticket gratis porque lo llevó el poder de policía del momento,
pero iba preso, ¿no? Y llegó a Roma. Lo particular es que el resto de los presos fueron con el prefecto militar a seguir su juicio, su destino, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Siempre tenía un soldado cerca, siempre tenía alguien que lo vigilase. Seguimos leyendo, ya estamos en Roma, versículo 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. De alguna manera Pablo llega a Roma y ya venía con todo el... tenía que defenderse desde Jerusalén, y dice, bueno, llegó a Roma, seguramente va a haber judíos acá que le deben haber mandado cartas desde Jerusalén acerca de mí, y me voy a tener que defender también en frente de los judíos, la comunidad judía de Roma. Esta frase es interesante porque Pablo dice, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. En esto de la esperanza de Israel es algo que cualquier judío debería entender. La esperanza de Israel era que llegara un Mesías. ¿Bien? Y Pablo le estaba hablando a los judíos, le estaba diciendo, miren, yo estoy preso no por lo que me están acusando de Jerusalén, sino que estoy preso por la esperanza de Israel, por el Mesías, por Cristo. Nosotros como cristianos lo entendemos como Cristo, pero los judíos entendían que la esperanza de Israel era acerca del Mesías. Por el Mesías estoy sujeto con esta cadena. Así que Pablo también, esto nos sirve también para ir pensando cómo vivía Pablo en Roma. Siempre tiene una cadena, de alguna manera, en ese lugar. No sé si el 100% del tiempo, pero estaba preso. Versículo 21. Entonces ellos, los judíos, le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Un poquito lo que estaba pasando, si bien los judíos de Roma no tenían noticias de Pablo en sí mismo, pero sí el evangelio ya estaba por todas partes. Los judíos y los romanos consideraban al cristianismo como una secta, ¿no? Como algo que surgió ahí dentro de los judíos. Bueno, unos judíos que piensan de una manera distinta al resto, así como estaban los saduceos, los fariseos, bueno, uno más de esos. Desde el punto de vista de Dios, en realidad es toda una historia que va luego de lo que podríamos llamar el judaísmo, empieza lo que es el cristianismo, pero todo recae en el sacrificio de Cristo. Pero bueno, lo interesante es que ya esta secta, o el cristianismo, está en todas partes y ya se estaba hablando en contra del cristianismo, así que era bastante conocido. Y el verso 23 nos sigue diciendo, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, ¿no? Porque, vuelvo para atrás, los judíos le dicen, bueno, quisiéramos oír de ti lo que piensas acerca de la secta. Le dicen a Pablo, queremos escuchar. Entonces Pablo le va a decir, bueno, vengan tal día, y vinieron a él muchos a la posada, a una casa, o una casa de una estadia, una posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Un mini análisis que nos permite sacar a una reflexión sobre esto es, Pablo ya estaba el estratega diciendo, bueno, vengan tal día, vengan a la posada, estaba arreglando, no sé, con el dueño de la posada, mirá que voy a recibir gente, no sé cómo era eso, con el soldado que tenía también, mirá que voy a recibir gente, van a venir judíos a escuchar algo que voy a explicarles. Y Pablo también dedicaba tiempo. Uno puede decir, bueno, estaba preso, Pablo no tenía otra cosa para hacer, pero uno puede estar preso y no hacer nada. Pablo dedicaba tiempo desde la mañana hasta la tarde para persuadir a las personas acerca de Jesús. El centro del mensaje de Pablo siempre era persuadir a las personas acerca de Jesús, que es el centro del mensaje, ¿no? Todo mensaje evangelístico tiene que terminar de una u otra manera en persuadir, en convencer a las personas acerca de quién es Jesús.
el único mediador entre Dios y los hombres, el Mesías anunciado del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios, el único que puede salvar nuestros pecados, todo termina en Jesucristo. Así que, ¿qué hacía Pablo? Predicaba un mensaje cristocéntrico. ¿Y de qué manera? Conociendo al oyente, en este caso como eran judíos, ¿de dónde partía? De la ley de Moisés y los profetas, agarraba lo que ya conocían los judíos y le decía, bueno, ¿ves lo que dice Moisés? ¿Ves lo que dicen los profetas? Bueno, esto es lo que dicen del Señor Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Algo interesante es conocer al oyente, ¿no? Cuando uno comparte, saber cuál es el trasfondo para saber de dónde partir hacia el centro, que es Jesucristo. Y algo que siempre se presenta cuando se comparte el Evangelio es que finalmente todos terminan tomando una decisión: aceptar o rechazar a Cristo. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, ¿no? Unos decían que sí, otros no creían en el Señor Jesucristo. Siempre se toma una decisión cuando se escucha el mensaje del Evangelio. Acá encontramos quizás algunos conceptos a tener en cuenta cuando vamos a compartir, bueno, dónde, cuándo, dedicar tiempo, ¿no? Porque nada se hace sin tiempo. Siempre tener en cuenta que el mensaje del Evangelio, el centro de Cristo, conocer a quién estamos compartiendo el Evangelio, y siempre se termina en una decisión. Seguimos. Versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Es decir, se estaban yendo los judíos, discutieron entre sí, y Pablo aprovecha y le va a citar un versículo de Isaías. Bien habló por el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, que estaba escrito en Isaías, ve a este pueblo y diles. O sea, Jehová diciendo a Isaías, y Isaías fue lo que escribió. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. De alguna manera, Pablo está citando al profeta Isaías para decir que era algo que iba a pasar, y que siempre pasó, ¿no? Iba a pasar con el pueblo de Dios, que son los judíos, los descendientes de Abraham. Siempre el pueblo judío, y el resto de la humanidad también, no nos podemos hacer los tontos, no quisieron oír acerca del Señor Jesucristo, que el Mesías, no quisieron ver. El corazón se cerró, y nunca quisieron convertirse, y nunca quisieron que Dios los sane. Pablo le citó este versículo de Isaías. Y va a seguir diciendo, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y recordamos el versículo con el que empieza el Evangelio de Juan, un versículo con el que empieza, que dice que el Señor Jesús a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo y no le recibieron, pero los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los suyos son el pueblo de Dios, los judíos, pero como no recibieron, los gentiles son aquellos que realmente le terminamos recibiendo a Señor Jesucristo. Pablo siempre iba primero a predicar a los judíos y después pasaba a los gentiles. Verso 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y vamos a los últimos dos versículos de Hechos. Y Pablo, esos son los dos finales, ¿no? Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. De alguna manera Lucas le da un broche final triunfal a lo que es la predicación de Pablo. A mí me deja con ganas. Digo, que 2 años enteros y después, ¿qué pasó con Pablo? ¿No? También como un libro que termina con final abierto. Evidentemente, Lucas escribió este libro y los que recibían este libro quizás muy probablemente supieran qué pasó con Pablo después de estos 2 años. ¿Bien? Pero bueno, vamos a tratar de meternos un poquito en estos 2 versículos y preguntarnos, ¿y después de estos años qué pasó? Tenemos un poquito de información. Y otra pregunta es, ¿qué hizo mientras estuvo preso? Ahora vamos a ver si podemos meternos un poquito más en qué pasó en estos 2 años. Y acá no quiero dejarlo pasar, esto que dice Lucas,
que Pablo estuvo en una casa alquilada. Si uno va a la expresión, básicamente se podría traducir a sus propias expensas. Es decir, que eh, Pablo costeaba los costos de esa casa alquilada que usaba como plataforma para predicar el Evangelio, lo cual abre un montón de opciones para el soporte de la vida de la obra misionera. Parte se hace con ofrendas, también parte se hace con el dinero que puede hacer el mismo misionero, para usar ese nombre. Inclusive Pablo siempre fue bastante cuidadoso de trabajar y autosolventarse para que no dijeran cosas algunos hermanos, aunque sus cartas va a decir que obrero que trabaja digno de su salario, ¿no? Así que no, es interesante también que Pablo estaba costeando incluso la casa en la que estaba predicando. Bueno, vamos a tratar de responder estas dos preguntas. ¿Y después qué? ¿Y qué hizo mientras estuvo preso? Acá hay una foto que de alguna manera ya nos va poniendo mentalmente qué es cómo era la situación. Acá están las cadenas que mencionamos, acá está el soldado, que siempre había un soldado, no siempre el mismo necesariamente, y Pablo estaba acompañado, no estaba solo. Pablo estaba, de alguna manera, en una prisión domiciliaria. Es como en el caso de ahora, sería como que a un preso le pongan una tobillera y no se pueda escapar o no se pueda alejar más del lugar en el que está preso. ¿Bien? Pablo estuvo activo, y acá nos muestra que Pablo recibía todos los días los que a él venían y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenía prisión domiciliaria, pero podía recibir a todos los que quisiera. Además, Pablo lo que hizo fue escribir 4 cartas desde cuando estuvo preso en esa prisión domiciliaria. Va a escribir a los colosenses, y algo interesante, que no vamos a leer todo esto, pero todas estas personas que están marcadas en verde, si quieren leerlo, en Colosenses 4:7, estaban acompañando a Pablo en ese momento. Estaba Tíquico, Aristarco, mi compañero de prisiones, Marcos, ¿se acuerdan del que fue quizás la causal de discusión con Bernabé? También estaba. Jesús llamado el justo, Epafras, Lucas, Demas. Había un montón de gente que estaba acompañando a Pablo. No estaba solo Pablo. Había varias personas. Que para Pablo, como dice acá, y han sido para mí un consuelo, hablando de algunos judíos, toda esta gente era de consuelo a Pablo y además servía para seguir predicando, y me imagino que atendía a las gentes, entonces esas personas atendían a la gente que se acercaba a esa posada. Pablo escribió la carta a Colosenses y leyendo las cartas podemos darnos cuenta un poquito más de qué fue pasando en esos 2 años. Otra carta que escribió es la carta a Filemón. Fíjense que Pablo va a empezar escribiendo la carta a Filemón, Pablo prisionero de Jesucristo. Y el hermano Timoteo, que también estaba al lado de Pablo, escriben al amado Filemón, ¿no? La carta a Filemón se escribe a Filemón. Y la carta se escribe con un objetivo, que lo podemos leer en el verso 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo tenía diversos tipos de gente a la cual alcanzó con el Evangelio. Onésimo era un esclavo que se estaba escapando de su amo, que era Filemón. Y Onésimo era un hijo espiritual de Pablo, porque dice, a quien engendré en mis prisiones. Ahora después vamos a ver un poco más, pero Pablo predicaba muchos soldados, predicaba a judíos, a gentiles, y también predicaba a esclavos que estaban prófugos de la justicia, para ponerlo de una manera, ¿no? El Imperio Romano era bien castigado con la muerte a un esclavo que se escapaba de su amo, porque todo el imperio se movía gracias a la esclavitud. Así que Pablo también tenía varios hijos espirituales ahí en esos años en los que estuvo con prisión domiciliaria. Otra carta que escribe es la carta de Efesios. Imagínense Pablo con un soldado, después al día siguiente capaz que rotaba, había otro, y así no sé cuántos soldados, imagínense, habrán pasado por esa posada, ¿no? Porque los soldados son asignados por el que maneja ese conjunto de soldados, ¿no? Y los irá rotando, me imagino. Y si hoy hablaba con Débora y le decía, yo creo que si Pablo hubiera sido argentino, seguramente los mates y bizcochitos que habrá comido con los soldados que le trataba de compartir. Cuestión es que los soldados vivían veían cómo vivía Pablo, veían lo que Pablo predicaba, lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo hacía y lo que Pablo no hacía.
Y Pablo, al tener continuamente contacto con los soldados, va a escribir la carta de Efesios vestidos con toda la armadura de Dios. Y va a pasar a detallar, tomando metafóricamente, las distintas partes que tenía la armadura de un soldado, como esas herramientas que nosotros como cristianos tenemos para andar en el mundo. En Efesios vamos a encontrar que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos hace alusión al cinturón del soldado, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podés apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense cómo con el día a día, así, si el Señor buscaba ejemplo de la vida cotidiana, Pablo también lo hacía, tenía siempre un soldado ahí dando vueltas. Bueno, le escribe a los Efesios, bueno, ustedes tomen la armadura de Dios. Miren, se las voy a escribir de esta manera, como todos los soldados que vengo viendo en este último tiempo. Tomen el cinturón, tomen la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la cuarta carta que escribe es la carta a los filipenses, no necesariamente están en orden, sino que son las 4 cartas que escribe desde esa prisión domiciliaria. Y va a escribir estas cosas, Pablo, dentro de otras, ¿no? O sea, siempre es bueno cuando vamos a las cartas tener el contexto de dónde está Pablo escribiendo, lo cual nos abre un poquito la mente y nos hace entender cosas que escribe en la carta. Y escribe lo siguiente a los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todo lo que vimos en Hechos, principalmente en los últimos capítulos, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos al final. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo tenía un llamado especial por Dios, ¿no? Estaba llamado a ser apóstol, estaba llamado a ir y predicar a los gentiles, a los reyes, a los judíos. Y a veces no, por lo menos a mí, me cuesta vincular este llamado de ser un super predicador que vaya y predique a un montón de lugares y después Dios lo meta en una caja, en una posada, y que Pablo no se pueda mover de ahí. Y Pablo le está escribiendo a los filipenses, a ver, no tengan vergüenza de mí, todo lo que Dios hace, al final termina siendo para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, es decir, esta prisión domiciliaria y todo lo anterior, para que yo esté en este lugar, ha redundado, ha producido el progreso del Evangelio. Pablo en ese lugar inclusive seguía predicando y el Evangelio seguía corriendo. Y da un poco de detalle, dice, de la manera que mis prisiones, es decir, quizás esa parte de la prisión domiciliaria, pero también todo el viaje que vimos en los últimos miércoles, ¿para qué sirvieron? Para que se haya hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es decir, ¿pretorio qué es? No es tan certero a qué se está refiriendo, pero pretorio es la guardia del gobernador de un lugar, ¿no? El gobernador romano de un lugar. Es decir, es una casa donde hay un montón de soldados y generalmente cobran más que el resto. Es decir, son soldados selectos y si estamos en Roma, muy probablemente haya sido la guardia que estaba a disposición del emperador y de su círculo. Y más si lo vemos con el saludo final de la carta a Filipenses, que manda el saludo de la casa de César. ¿Bien? Quizás sean estos mismos soldados del pretorio o sean otras personas que no eran soldados. Es decir, Pablo en esa prisión llegó a que sea patente Cristo, a que Cristo fuera conocido por un montón de soldados que servían al Imperio Romano y soldados selectos, pues cobraban, leía en un comentario, como 3 veces más que los soldados normales que estaban en tareas más rutinarias. Así que sirvió para el progreso del Evangelio, sirvió para que los soldados conocieran del Evangelio y además la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Había otros hermanos que no eran ni soldados ni... Bueno, que no estaban allí, pero decían, si Pablo está preso y puede el Espíritu actuar a través de él para que mucha gente conozca el Evangelio, bueno, nosotros nos tenemos que animar mucho más a hablar que estamos libres. ¿Bien?
Inclusive Pablo va a escribir, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. No está escribiendo a alguien que tenía prisión domiciliaria y dice, bueno, ustedes alégrense en lo que tienen el Señor, así como yo también me alegro, regocíjense, alégrense. Las 4 cartas que escribe Pablo. Bien, entonces, ¿qué pasó después de esos 2 años? Ya vimos qué pasó en esos 2 años. Pablo escribe estas 4 cartas, Colosenses, Filemón, Efesios y Filipenses, que nos escribieron un poquito más qué es lo que estaba haciendo Pablo y nos lleva a ponderar más la obra de Dios, nos ayuda a ver que Dios a veces no actúa como nosotros esperamos. Pablo llegó a Roma, estuvo 2 años, escribió estas cartas, y después vamos a ver que no se nos dice en Hechos, porque ahí termina el libro de Hechos, Pablo es liberado. ¿Pero por qué podemos asumir que Pablo es liberado si bien no lo dice el libro de Hechos? Bueno, una de las cartas que escribe en Filipenses, de estas 4, dice, así que a Timoteo, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. De alguna manera, Pablo le está escribiendo a Filipenses, diciendo, yo la verdad que, por cómo viene la mano, enseguida voy a ir a verlos a ustedes. De alguna manera, Pablo tenía esa expectativa de que iba a ser liberado pronto. Y además, después uniéndolo con recursos históricos de los primeros cristianos que no escribieron la Biblia, también podemos ver que Pablo estuvo visitando otras ciudades después de estos 2 años. Así que viene otra trivia. ¿Bien? Otra trivia. ¿A dónde quería ir Pablo? Es la pregunta. ¿A dónde quería ir Pablo? ¿Pablo quería ir a Roma? ¿Pablo quería ir a España? ¿O Pablo quería ir a Jerusalén? ¿A dónde habrá ido después de salir esos 2 años de cárcel? Eso lo vimos. Y Pablo quería ir a un lado en especial. Dios después le dice, mira, vas a ir a Jerusalén, vas a estar preso, pero vas a llegar a Roma y vas a llegar sano. ¿Quería llegar a Roma? ¿Quería llegar a España o quería llegar a Jerusalén? Muy bien, la gran mayoría fue votando España. A ver, Ale mostró los resultados. Bueno, Pablo quería llegar a España. Bien, la gran mayoría votó la B, algunos dijeron Roma. Bueno, no quería Pablo ir a Roma, por lo que escribe en la carta de los Romanos, porque en Roma ya estaba el Evangelio predicado. Si pasaba por ahí, básicamente para confirmar a los hermanos o seguir enseñándoles, pero él quería predicar en territorio no predicado todavía. Y si bien eso no lo encontramos en la Biblia, sí lo encontramos en algunos documentos históricos del primer siglo. ¿Bien? Si este es el Imperio Romano, Pablo, que estaba por acá en Antioquía y frecuentaba Jerusalén, ya había predicado en Asia, ya había predicado en Atenas, en Italia ya estaba el Evangelio. Pablo quería llegar a la otra punta hasta lo último en la tierra de ese momento, que era España, a la otra punta del Imperio Romano. Así que está bastante acertado que Pablo llega a España en algún momento y obviamente predicó por allí. Y Pablo está libre durante un periodo de tiempo, todo esto no es necesariamente nuestra escala, y durante ese periodo de tiempo va a escribir Primera y de Timoteo y Tito. Y ahí vamos a encontrar referencias a ciudades que iba visitando como Creta, Nicópolis y Troas. Bien, Pablo sigue escribiendo en esa etapa de libertad y va a escribir Primera Timoteo y Tito. En algún momento, no sé si fue por acá o quizás mientras Pablo está en alguna de estas ciudades, ocurre el incendio en Roma. Nerón ya era emperador durante este tiempo. En algún momento Nerón, según cuenta la historia, manda incendiar Roma y le va a echar la culpa a los cristianos. Así que va a empezar una persecución con los cristianos y Pablo va a ser encarcelado de nuevo y llevado a Roma. Esta es la segunda prisión que a Pablo le tocó pasar en Roma. Y esta no fue como la primera. La primera Pablo tenía mucha libertad. En la otra, Pablo no tenía libertad, es más, estaba en una prisión estaba abajo de tierra y ya tenía una condena bastante firme. Si Pablo acá escribió a los filipenses que él confiaba que iba a salir pronto y iba a visitar a los filipenses, acá Pablo, ¿qué va a escribir? Segunda Timoteo, y va a escribir un versículo como el de Segunda Timoteo 4:6, diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjense cómo cambia la forma de escribir de Pablo. Pablo ya va a escribir la última de sus cartas. Segunda Timoteo es la última carta, por lo menos que tenemos nosotros, que escribió, y el tono de la carta ya habla de que Pablo ya entendía que el Señor lo estaba por llamar a su presencia
y acá en la tierra iba a ser muerto por parte del Imperio Romano. ¿Bien? Bueno, reflexiones finales. Ya hasta ahí vimos lo que pasó al final de Hechos, vimos qué pasa después, un poquito juntando información de las cartas que escribió y un poquito de información histórica. Así que estos 2 años Pablo tuvo mucha libertad y por eso vamos a encontrar estas 4 cartas en las que también se ve que tiene un montón de libertad Pablo. Después Pablo sale, es muy probable que haya llegado a España, escribe primero a Timoteo, Tito, y también visita otros lugares para reforzar a la iglesia, seguir estableciendo. Más que nada es un momento en el que Pablo dice que se pongan ancianos en las diferentes iglesias, que se organicen, que dejen de discutir sobre tonterías, sino que vuelvan al fundamento de la fe. Por eso, primero Timoteo y Tito hace mucho hincapié, por ejemplo, en el gobierno de la iglesia, con los requisitos ancianos, etc. Y ya segunda Timoteo es la carta final, y se nota que está escribiendo Pablo con este tono, diciéndole a Timoteo que ya estaba pronto a ser sacrificado. Acá tengo unos versículos que me anoté, que hablan de este mismo tono. Segunda Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Le escribe a Timoteo y le diga: no tengas vergüenza, porque yo estoy preso y ahora sí que me van a matar, parece. No te avergüences, así como te tienes que avergonzar del Señor, que para los ojos del mundo es una persona que fue crucificada, y para los judíos encima en un madero, lo cual hacía que fuera maldito. Así como no te avergüences del Señor, no te avergüences de mí tampoco, le decía Pablo a Timoteo. Otra cosa que le escribe es: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reconfortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Otra diferencia entre estos 2 momentos de cárcel es que acá Pablo tuvo bastante compañía, y acá a Pablo lo han desamparado, ¿no? Cuando dicen Demas me desamparó y otros hermanos, acá solo estuvo Onesíforo y parte de su familia confortando a Pablo. ¿Sí? Son 2 periodos distintos, ¿no? Cuando uno encuentre referencias al encarcelamiento de Pablo, ya tenemos más o menos el marco histórico para saber dónde está. Y ahora sí, algunas reflexiones para terminar. Igual ya hicimos algunas varias. Primera, bueno, Pablo y el contexto. A mí me sorprende mucho cómo actúa Pablo en cada momento. Iba a decir independiente del contexto, pero no, dependiendo del contexto, Pablo actúa como un buen cristiano haciendo honor al llamado que tenía. Pablo conocía su llamado. Pablo, como escribe de su carta, estaba llamado por el Señor a ser apóstol, a ser un mensajero con una tarea particular. Este versículo en Hechos 9, lo hemos leído varias veces, que el Señor le dice a Ananías, que va a ver a Pablo, y le dice: ve, hablando de Pablo, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Sí? Pablo conocía su llamado, sabía su rol dentro del plan de Dios, su rol dentro de la iglesia, su rol en su vida dentro de los planes de Dios, lo tenía claro. La pregunta que nos lleva es si nosotros realmente tenemos en claro, quizás la parte básica, nuestro rol como cristianos en el mundo, y también nuestro llamado particular, nuestros dones particulares, nuestros talentos, dentro del plan de Dios. Pablo lo conocía y trataba de cumplirlo. Y Pablo cumplía su llamado en todo contexto. Puse acá 3 ejemplos. O sea, cumplía su llamado más allá de los aparentes cambios soberanos de Dios. ¿No? Pablo quería ir a predicar y Dios lo metía en cárcel, en una prisión domiciliaria, no se entiende. Dios quería que vaya a predicar y me pones en una cárcel y no puedo salir acá. Bueno, esa cárcel redundó para el progreso del evangelio en un montón de estratos sociales, un montón de tipos de gente, presos, gente que estaba cerca del César, otros cristianos, los soldados, también el caso de Onésimo, ¿no? Este esclavo que estaba prófugo. Más allá de los sufrimientos, no solo estuvo preso, sino también tenía varios sufrimientos. Pablo lo apedrearon casi hasta la muerte, y aún así Pablo siguió. Más allá de las limitaciones, ¿no? Como Pablo se habrá tenido limitaciones para predicar el evangelio, y nosotros ya con una pequeña limitación ya no hacemos caso
a tratar de cumplir con nuestro llamado, ni siquiera a cumplir con las cuestiones básicas de servir a Cristo, ¿no? En nuestra vida. Pablo trabajaba en equipo. Esto es importante. Algunos dicen el primer viaje de Pablo, el segundo viaje de Pablo, el tercer viaje de Pablo. Pero Pablo no viajaba solo. Pablo siempre iba con alguien, ¿no? Primera vez con Bernabé, después con Silas, pero estaba ahí. A medida, en su segundo viaje misionero, agarra a Timoteo y empieza a viajar con él. Después agarra a Aquila y a Priscila y también viaja con ellos. Creo que por Corintio, y después lo lleva para otro lado. O sea, Pablo no trabajaba solo, trabajaba en equipo. Y a veces en toda su vida le tocó trabajar con unos hermanos y a veces con otros. Él tenía claro su llamado y sabía que en algunos momentos va a tener que trabajar con unos y a veces con otros, pero el trabajo no lo hacía solo. Pablo era observador y estratega, ¿no? Ya creo que contamos bastante de esto. Y Pablo siguió hasta el final. Escribe en 2 Timoteo, la última carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, nosotros no tenemos el llamado, yo no tengo el llamado de Pablo, no soy misionero, pero todos tenemos algo particular para hacer. ¿Bien? La pregunta es, ¿podemos escribir esto a algún amigo? ¿No? O en el caso de Timoteo era cercano a Pablo. ¿Podemos decir hemos peleado la batalla que el Señor nos dio para pelear? ¿Podemos decir que por lo menos estamos caminando la carrera? ¿Podemos decir que guardamos la fe? Eso es lo que nos lleva a reflexionar. Ojalá podamos decirle en una carta a un amigo: la verdad que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe cuando lleguemos a determinada edad, que quizás ya sea evidente que el Señor nos está por venir a buscar. Para reflexionar. Según la reflexión, NN es, supongo que es latín, nomen nextio, lo aplicamos a cualquier persona anónima. No sabemos el nombre, sí sabemos que existió una persona, 2, 3, un grupo de personas, pero no tenemos idea del nombre de esas personas. Y a veces quizás podemos ir al extremo de centrarnos, leer el libro de Hechos y pensar que solo se trata de Pablo. Y tenemos un montón de NNs que nos deja ver el libro de Hechos, a través de los cuales el Espíritu Santo también obró, ¿no? Algunos impulsados por Pablo y otros impulsados directamente por el Espíritu Santo, y vaya a saber uno qué rol tuvieron dentro de todo este plan inmenso de Dios, por lo menos en este primer siglo. Entonces uno piensa, recuerdan que Pablo fue a Roma y ya había cristianos ahí. ¿Cómo llegaron los cristianos ahí? ¿Quién les predicó? Bueno, había gente de Roma cuando Pedro predicó. Quizás habrán sido ellos, quizás habrán sido los que Pablo le predicó en Asia, que viajaban, porque eran comerciantes y viajaban a Roma. Quizás eran uno de los soldados con los que se cruzó Pablo en toda su vida. No sabemos, pero hay un montón de gente que detrás de todo el libro de Hechos, el Espíritu Santo estuvo obrando a través de ellos y no tenemos ni el nombre de ellos. Algunos tenemos varios en el libro de Hechos, pero otros no tenemos ni el nombre. Y un montón de hermanos ahí actuando. Inclusive Pablo va a decir en una de las cartas que él a veces no tenía necesidad de predicar nada porque ya el resto de los cristianos ya habían predicado tanto que no tenía Pablo de necesidad de ir a predicar ahí. Y me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con los que escucharon el sermón de Pedro? Ya dijimos, ¿qué pasó con los tripulantes del naufragio de Pablo? Imagínense el impacto de sus vidas, de estos que vivieron junto con Pablo. ¿Cómo habrán salido predicando por todos lados? Había soldados y presos. Quizás algunos presos fueron muertos, quizás otros presos compartieron en la cárcel, quizás otros soldados siguieron viajando por el imperio, compartieron el evangelio. Recuerden, el soldado era bien de cambio, venía de arriba, usted se mueve acá, señor, tiene que viajar allá, y viajaban, compartieron el evangelio. Quizás no a viva voz, porque lo iban a matar, pero charlando con otros soldados que visitaban y se movían entre el imperio, iban compartiendo el evangelio. ¿Qué pasó con todos los soldados que vivieron al lado de Pablo? Con la gente del pretorio, la gente de la casa de César. Bueno, reflexión: para Dios no hay NN. No, a veces uno piensa que no está haciendo nada importante en el plan de Dios. Para Dios no hay NN. Quizás algunos hacen cosas más conocidas o más rimbombantes, otros menos, pero Dios sabe realmente lo que hace cada uno y las cosas que nos da para hacer. Y unido a esto, ya terminamos con esta última diapositiva. Hecho quedó cerrado, ¿no? Lucas escribió hasta ahí. ¿Por qué escribió hasta ahí? Muy bien, no lo sabemos, pero
así como entendemos que la Biblia está inspirada por Dios, quizás podríamos decir que los silencios que la Biblia nos cuenta también están inspirados por Dios. Es decir, podemos investigar en la historia que pasó, y está bien que lo hagamos, pero hasta ahí llega el libro de Lucas explicando, ¿no? Y me remonta a pensar en Juan escribiendo su evangelio, que dice, mira, podría haber escrito tantas cosas y el Señor Jesús, pero las que escribí es para que crean. Ese es el objetivo del de Juan. ¿Cuál es el objetivo de Lucas al escribir Hechos? Y que veamos cómo el Espíritu Santo obró y se esparció por todo, el Evangelio se esparció por todo el Imperio Romano. Y corta ahí. Hechos quedó cerrado por la historia y la iglesia sigue. ¿No? A veces también nos gusta decir que nosotros seguimos escribiendo el libro de Hechos. Sí, está bien, pero la historia de la iglesia sigue y continúa con nosotros. Acá no es una partitura. Por si alguien no entiende de música, les digo que cada línea es un instrumento, ¿no? Si esto fuera una pieza de coro, una pieza musical, cada línea es un instrumento, ¿no? No sé, el de arriba puede ser el violín, la viola, esto en clave de do, creo. Eso nunca me acuerdo, porque no la uso, pero puede ser una trompeta. Y acá la clave de fa puede ser, no sé, un contrabajo. ¿Bien? Y esto describe la obra de Dios a lo largo de todos los tiempos de la humanidad, ¿no? De alguna manera, el Espíritu Santo, el director de la orquesta, va asignando instrumentos a cada uno a lo largo del tiempo. Y la música se compone de a veces que tenemos que tocar, y esto que está acá es un silencio. Acá no hay que hacer nada que se escuche. Y después hay que seguir tocando. Lo importante es que a veces tocamos todos juntos. Y si tocamos todos juntos, hay instrumentos que se van a escuchar más o menos. Generalmente uno no escucha cómo suena la viola, siempre escucha el primer violín, el que sea la melodía. Pero están todos los instrumentos sonando en algún momento. A veces tocan dos, a veces tocan otros dos, a veces no toca ninguno. Si hay algo que sí se escucha cuando un instrumento desafina, ¿no? Cuando un instrumento desafina, ahí se escucha seguro. ¿A qué voy con esta reflexión final? Vimos el libro de los Hechos, de alguna manera, como a veces suelen decir algunos escritores de un par de siglos atrás, Dios despliega, como en una obra de teatro, todo lo que va haciendo. Nosotros estamos en esa obra de arte de Dios, que es el plan que tiene para la humanidad, y como cristianos formamos parte de la iglesia, ¿no? Que es esta obra que escribió Dios. Cada uno tiene tareas repartidas por el Espíritu Santo, un instrumento que tocar. A veces será más escuchado, otras veces será menos escuchado. Lo importante es seguir la partitura, que acá voy a distinguir entre cosas. Una cosa es seguir la partitura, está escrito, la Biblia la tenemos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no todo está escrito en la partitura. Y ahí está el rol del director. Es decir, a veces la partitura dice, aquí hay que tocar andante. ¿Pero qué es andante? ¿Qué tan movido? Y ahí está el Espíritu Santo que nos va diciendo, bueno, acá, mira, tenés que acelerar un poquito, ¿no? Entonces vayamos a la Escritura para leer qué tenemos que hacer como cristianos, y también tengamos el corazón abierto a saber identificar los momentos, las oportunidades, cuál es nuestro don, cuál es nuestro llamado, para poder tocar de la mejor manera y meternos en la sinfonía de Dios, que parte nos mostró a lo largo de Hechos, con un libro con el que fuimos bendecidos durante todos estos miércoles, y nosotros seguimos escribiendo, la historia continúa con nosotros, y cada uno de nosotros, si somos cristianos, formamos parte de esta sinfonía que Dios escribió desde la eternidad y que el Espíritu Santo nos va asignando partes para ir tocando en las oportunidades que el Señor nos da. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.